Perdón, Hebreos 1 al 2. Hebreos 1. También vamos a leer Gálatas 1, pero más adelantito. Amén. Gloria a Cristo. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. Bueno, vamos a darle lectura. Y la palabra de Dios dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Dios siempre ha elegido la forma en que Él se ha de manifestar, la forma en que Él debería de hablar a su pueblo. Él eligió hombres para guiar a su pueblo. Específicamente, Él eligió a sacerdotes, reyes, profetas, hombres santos en los cuales venía el Espíritu Santo, los revestía, los llenaba, los ungía, para que a través de esos hombres santos, consagrados para Dios, pudiera Dios hablar a ellos y ellos hablarle a su pueblo. Por eso dice aquí Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Está refiriéndose al Antiguo Testamento. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. Por Jesús. Y mediante el Señor Jesucristo ha establecido la forma de cómo se conduce en el tiempo de la gracia su iglesia. Así como en el Antiguo Testamento Dios eligió a Moisés para que Dios hablara a Moisés y Moisés hablara al pueblo y guiara al pueblo, y fuera Moisés específico en las ordenanzas que Dios le daba a Moisés para conducir a un pueblo a su salvación, a la tierra prometida. Pero contra Moisés el pueblo se rebeló muchas veces, y el pueblo, al rebelarse contra Moisés, no se estaba rebelando contra el hombre, contra Moisés. Se estaba rebelando contra Dios. Se estaba rebelando contra Dios, y cuando se rebelaba contra Moisés, se rebelaba contra Dios, y Dios traía juicio sobre aquellos que se rebelaron y se fueron en contra de su siervo por medio de el vaso, el instrumento que Dios había elegido que hablaría. Veremos algunos acontecimientos donde el pueblo que se rebeló contra Moisés, las personas que se rebelaron contra Moisés, fueron juzgadas duramente por Dios porque se dejaron guiar por la voz del hombre. Dejaron de poner su mirada en el siervo de Dios, en Moisés, que era el que hablaba la palabra de Dios, y pusieron su mirada en el hombre. Empezaron a escuchar al hombre, y Dios se enojó tanto contra esas personas. La ira de Dios se encendió y fuego salió de Dios que destruyó a esas personas, porque empezaron a conspirar contra su siervo.
Empezaron a provocar divisiones en la congregación. Y la división sabemos que es obra de hombre, obra de carne y sangre, del hombre natural y plan del diablo para destruir. Hoy en el Nuevo Testamento el Señor nos ha hablado por medio del Hijo, Jesús. Y Jesús constituyó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. ¿Verdad? Amén. ¿Para qué? Para que por medio del Hijo que Él constituyó hubiera una orden en la casa de Dios, en la iglesia del Señor. Ahora en tiempo de la gracia ya no hay profetas como en el Antiguo Testamento. Ahora hay pastores. Ya no hay sacerdotes. Ahora hay pastores. ¿Por qué? Porque así lo estableció Jesús. Así decidió que en la iglesia hubiera pastores para poder guiar, conducir a la iglesia del Señor. Y así como en el Antiguo Testamento el pueblo se rebelaba contra los siervos de Dios, hoy en el Nuevo Testamento la iglesia se está rebelando contra los siervos de Dios. Dios no eligió a los pastores porque están bonitos, porque hablan bonito, porque tienen dinero. Dios los eligió por una razón que solamente Él sabe por qué. El ser pastor es un trabajo muy difícil. Es muy difícil. Hay muchos dolores en el corazón. El pueblo rebelde constantemente está hiriendo al pastor. El pastor siempre tiene que estar para todos, pero nadie está para el pastor. El pastor está sanando las heridas del pueblo, pero el pueblo lo está hiriendo a él. A través de tus rebeldías, a través de que tú no te sujetas, a través de que tú no obedeces, te rebelas contra un hombre que Dios puso y que este hombre sufre. Yo bendigo la vida de los pastores. Con todo mi corazón los bendigo. Que Dios los bendiga. Porque es uno de las labores más difíciles aquí en la tierra. Ser pastor. Es verdad que Dios bendice, Dios ayuda. Dios te sustenta, Dios te consuela, Dios te da fuerzas. Dios te anima. Dios está con uno, sí. Pero pasa lo mismo con Moisés. Moisés decía, ¿qué he hecho yo para yo estar soportando a este pueblo? Hoy la palabra de Dios dice en Hebreos, sujetaos a vuestros pastores, someteos a ellos, porque ellos son los que velan por sus almas. Ellos entregarán cuentas de sus almas. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesucristo, entonces recibiremos una corona incorruptible de gloria. Pero el pastor sufre mucho. Sufrimos demasiado. Desvelos, cansancio, problemas, quejas, el desánimo de la iglesia, la rebeldía, la desobediencia. Todos los problemas llegan al pastor, pero cuando la iglesia está bien bendecida no se olvidan del pastor. Solamente tienen al pastor como el que tiene que arreglarle sus problemas, como el que tiene que ir a orar. Piensan que el pastor tiene todo el tiempo del mundo y que tiene que estar atendiéndote a ti en personal, cuando sabemos que son muchos a los que el pastor tiene que atender. A veces si no te atiende ya te enojaste con el pastor. Entonces la gente se levanta. Ahora, las personas ahora se están levantando y son ellos los que están diciendo qué es lo que van a hacer.
A veces vienen a mí o me hablan por teléfono, me mandan un mensaje y me dicen, voy a hacer esto así, 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 así. Pero yo pregunto, ¿pero quién eres tú para decir cómo se hacen las cosas? ¿Eres tú tu propio pastor? ¿Eres tú quien Dios eligió para que guíe su propia vida? ¿No es acaso Dios, el Espíritu Santo, el que te guía y Dios puso una autoridad a quien tú te debes que sujetar, oírla, obedecerla? Es verdad que la autoridad debe de ser autoridad imitadora de Cristo. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Si tu pastor está en pecado, si tu pastor no es ejemplo, tal vez tengas razón de decir, ¿sabe qué, pastor? Yo me voy de la iglesia y me voy a otro lugar porque usted está en pecado, porque usted nos está predicando una falsa doctrina, porque usted es un hipócrita, dice y no hace. Yo me voy de la congregación. Entonces, el pastor puede aceptar algo así. Está bien, puedes irte, pero de aquí en adelante quedas fuera de mi responsabilidad. La sangre tuya ya Dios no la va a demandar de mi mano. Puedes irte si tú quieres, vete. Mi consejo no es que te vayas. Yo quiero decirte lo que las escrituras dicen. Preséntame un argumento verdadero por el que tú te vas o por lo que tú decides actuar a tu manera. Por eso es que Dios me ha llevado a predicar, por ejemplo, el anarquismo en la iglesia, anarquía dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque cada uno hace su propia voluntad y cada uno se deja guiar por voz de hombre, pone su mirada en el hombre y no se está dejando guiar por el Espíritu Santo, no se está dejando guiar por su pastor. El pastor y el Espíritu Santo son guías de la iglesia. Primeramente el Espíritu Santo. El pastor es el que apacenta, el que pastorea. El que apacenta es el que alimenta, el que da de comer. El que pastorea es el que dirige, el que guía. Y Dios puso pastores en este tiempo. Jesucristo puso pastores. Por eso dice, sométanse a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Amén. Las que hay por Dios han sido establecidas. Por eso es que hoy la iglesia se está poniendo su mirada en el hombre. Porque ve al hombre, ve a la hermana, ve al hermano, pone su mirada en él y se desanima. Y porque ve que el hermano es carnal, pecador, no le saluda, no le habla, le hace gestos, le hace caras, o habla mal de él, o como que no le cae bien. Pues por esas razones el hombre no se está dejando guiar por la voz de Dios ni por la voz del pastor, por la guía del Espíritu Santo. Está dejándose guiar por el hombre. Muchos se van de las iglesias porque las iglesias se vacían y muchos no permanecen porque no oyen la voz de Dios, porque no son guiados por el Espíritu Santo. Oyen la voz del hombre, oyen el chisme, oyen la murmuración. Y la murmuración y el chisme siempre vendrá de un hombre carnal, natural, no espiritual. Siempre el chisme, la murmuración, la queja, siempre vendrá de hombres naturales, carnales, no espirituales, porque esas son las obras de la carne. Entonces el hombre se está dejando guiar por lo que le dijeron, por lo que el hombre pecador, carnal, terrenal, conforme al hombre natural, habla. Y entonces escucha la voz del hombre, se desanima, y dice, no, sí es cierto lo que me dijo del pastor. Es verdad lo que él me vino y me dijo de la hermana. ¿Por qué? Porque hay lenguas detractoras. Hay lenguas chismosas, mentirosas, que se levantan dentro de la congregación
Voz de hombre, escúchalo bien, voz de hombre y no de Dios. Escúchalo muy bien, porque muchos están decidiendo irse de las congregaciones porque están oyendo la voz del hombre y no la de Dios. El hombre están dejándose guiar por el chisme, por la queja, por la murmuración, por un hombre carnal, por un hombre terrenal. Se desaniman porque pusieron el oído a la voz del hombre y no a la voz de Dios. Dios nunca dijo, cuando escuches un chisme, vete corriendo de la iglesia. Dios no dijo, cuando escuches que hablen mal del pastor, sal corriendo de la iglesia. Dios no dijo, cuando hablen mal de la hermana, salte corriendo de esa congregación. Jamás el Espíritu Santo dice esto, pero muchos están oyendo la voz del hombre y no la voz de Dios. Aleluya. Se van, se desaniman. El Señor dice, persiste, sigue adelante. Si te están vituperando, están hablando mal, ora, entra en guerra, entra en ayuno, entra en oración, empieza a pelear. Son demonios. Y siempre, mayormente, las personas que hablan o que son las detractoras, que empiezan a mover chisme, cáncer, levadura, que contamina a todo el cuerpo, siempre van a ser, escúchalo bien, siempre van a ser personas carnales, que andan en la carne. Y mucha gente se va por estas personas. Ahora, hay un juicio, hermanos queridos. Tengamos mucho cuidado, hay juicio de Dios para las personas que conspiran y que hacen sus grupos, que se levantan contra una congregación. Yo ya había hablado de lo que pasó con Coré. Pero hoy lo amerita la palabra volver a esa cita. A mí no me es gravoso volverte a hablar de esto, como dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque yo quiero que veas las consecuencias gravísimas que hay en dejarte guiar por la voz del hombre. Tú tienes que venir y pedir un consejo a tu pastor. El pastor te va a dar un consejo bíblico, un consejo sabio conforme al corazón de Dios. No tomes tú tus propias decisiones. Muchos se desaparecen de las congregaciones porque toman sus propias decisiones. Se van sin dar aviso. ¿Por qué? Porque escucharon algo y se dejaron guiar por la voz de ese hombre y no por la voz de Dios. Allá en Números 12:1, 2 dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Escucha. Aquí primeramente vemos a María. A María y Aarón que se levantan contra Moisés. Escúchalo, aquí vamos a empezar a ver que hay un juicio de Dios cuando tú te levantas y empiezas a oír voz de hombre. Cuando te empiezas a levantar contra la persona que Dios ha puesto y que te vas en contra. ¿Por qué? Porque muchos dicen: a mí no me gusta cómo está trabajando el pastor, a mí no me gusta cómo se está moviendo la congregación, no estoy de acuerdo con la decisión que el pastor ha tomado. Imagínate Moisés poder agradar a todo el pueblo a la vez. Imagínate el apóstol Pablo también tratando de agradar a todos los hombres. Imagínate en el problema que muchas veces se metían. ¿Por qué? Porque unos pedían una cosa, otros pedían otra cosa, unos que interpretaban de una forma, otros de otra forma. Pero ¿qué es lo que hicieron siempre los siervos de Dios? Oyeron la voz del hombre y se dejaron guiar por el pueblo.
No vamos a ir a la cita, pero acuérdate un hombre que se dejó guiar por el pueblo, por la voz del hombre. ¿Y qué pasó con él? Saúl. No escuchó la voz de Dios, sino que él quiso agradar al pueblo. Y cuando él quiso agradar al pueblo, Dios lo desechó. Así que yo no vengo a agradarte, hermano o hermana. Yo quiero agradarle a Cristo. Y quiero que su palabra sea predicada tal cual está escrita. ¿Por qué? Porque personas que se han levantado en mi contra y en contra de la forma que se está conduciendo la congregación. Ellos quieren que permanezca la anarquía en esta casa de Dios. Que cada uno se gobierne y que cada uno haga su voluntad y que haya un desorden aquí. Entonces personas se han levantado y dicen que no están de acuerdo. Y están escuchando la voz de los hombres. Hombres, escúchalo bien. Sin temor a equivocarme y con mucho temor a Dios lo voy a decir. Escúchalo bien, hermano. Personas que se están dejando guiar por hombres pecadores, hombres malos, que andan en fornicación, que andan en la mentira, que andan en vicios. Personas que andan mal son personas que están hablándole a la gente, a la iglesia, y la están confundiendo y la están arrastrando a la confusión. Y estas personas se están yendo en contra de la palabra de Dios, no de mí. El domingo hablamos una palabra. El domingo hablamos acerca de la expulsión de un hombre bíblicamente, cómo se aplica, cuándo se aplica, ¿verdad? Si quien se acuerda. Dijo un hermano por ahí, gloria a Dios, dice, yo había estado en congregaciones, pero nunca he oído que se aplique esto o que esto lo prediquen. ¿Por qué? Porque son congregaciones donde se permite todo. Y gloria a Dios, de verdad, gloria a Dios por ustedes que permanecen, aunque la palabra sea fuerte, aunque la palabra confronta, aunque la palabra nos redarguye, nos exhorta, nos reprende y nos corrige. Es por nuestra propia salvación. El que la acepte la palabra tal cual será bendito y Dios lo bendecirá. Pero el que se vaya en contra de lo establecido por Dios, de verdad sufrirá graves consecuencias. No porque yo lo digo, no, Dios me libre, yo no maldigo a nadie, no. Es la misma palabra que dice cuál es la consecuencia de aquellos que deciden oír la voz del hombre y no la de Dios. Hay consecuencias graves, hermanos. Por eso yo te pido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ya no te dejes guiar por la voz del hombre. Hay personas que le están aplaudiendo a personas. Yo cuando digo aplaudiendo es que le aprueban, halagan a sus vidas como si fueran personas rectas, personas que son espirituales. Hermano, por favor, ten el discernimiento. Ten el discernimiento de a quién apruebas o a quién escuchas. No te dejes guiar por cualquier persona. Dios no dijo que te hablaría y que te dejarías guiar por la congregación. Dios dijo que el pastor va a apacentar, va a pastorear. Amén. Cuando le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, pastorea. Pedro, ¿me amas? Sí, apacenta. El amar a Jesús es apacentar sus ovejas, pastorear, guiarlos. ¿Cómo se apacenta? Ya lo hemos dicho, entiendámoslo de una vez. Apacentar es pastar, dar de comer, alimento, palabra de Dios, alimentar tu espíritu. Pastorear significa guiar, dirigir, dar dirección a tu vida espiritual, guiarte a Cristo.
Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y las mías me conocen. Y ellas oyen mi voz. Escuchan la voz de Jesús, no la voz del hombre. No te dejes guiar por la voz del hombre. Santo. Yo soy muy cuidadoso en hablar de personas que traen, por supuesto, yo no lo hablo. Yo guardo los secretos en mi corazón. Cuando una persona arrepentida viene a mí y me confiesa su pecado y yo lo bendigo, oro por él, le doy mi mano y le digo, restáurate, levántate, voy a orar por ti, no te desanimes. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarte de todo pecado, de toda maldad. Levántate, hermano, sigue adelante. Pero no así, no, escúchalo, no así con aquellos pecadores que no se arrepienten. Tenemos que exponerlos. ¿Por qué? Porque hay personas que están siendo engañadas por la voz de ese hombre pecador. Porque ellos se encargan. Ellos son los que se encargan de confundir y de engañar a los miembros de la congregación. Voy a hablar porque esto Dios me lo pone en mi corazón. Hay un hombre que habla de esta congregación. Un hombre no arrepentido, un hombre desordenado, que debería de estar en disciplina por fornicación. Debería de estar en disciplina no predicando la palabra de Dios. Debería de estar sujeto a un pastor, recibiendo disciplina y no estar predicando la palabra de Dios. Y no estar, ¿por qué? Hay mujeres que ya me han hablado, 2 mujeres específicamente. Una mujer fue clara y me dijo que cayeron totalmente en pecado. Ese hombre no se quiso arrepentir y no se ha querido arrepentir, porque no se sujeta a un pastor. ¿Para qué? Para que lo discipline, para que le dé restauración. No tiene congregación, no se congrega, vive en desorden. Otra hermana de la misma manera me habló de esta misma persona. Tengo audios, tengo todo. Cuando lo confronté, esta persona aceptó su pecado. Esa persona trajo aquí a una mujer para que la ministráramos. Oramos por esa mujer. Esa mujer al parecer estaba, no sé qué tenía, pero se oró aquí por esa mujer. Y esa mujer que él trajo a esta congregación para que oráramos por ella, se fue con ella a dormir con ella. En el nombre de Jesús. Esto lo estoy diciendo ¿por qué? Porque a veces nosotros, hermanos, nos dejamos guiar por lo que hablan esas personas. Esas personas hablan y confunden, pero son personas que están en pecado. ¿Tú crees que una persona no arrepentida y que está en pecado puede tener comunión con Dios? No. ¿O Dios puede hablarle si tiene un pecado de fornicación no arrepentido? No. Por eso digo, yo restauro, tú restauras a todo hermano que se ha hallado en pecado. Con humildad se viene, se humilla y se le puede restaurar. Aleluya. Pero no así aquellos que no quieren restauración. Hay otras personas que se están yendo de este lugar y se han convertido en una lengua completamente detractora. Destilan veneno de áspid hay debajo de sus lenguas. Están desacreditando a este servidor. Para mí no hay ningún problema, porque bienaventurado cuando hablen toda clase de mal contra ti mintiendo. Para mí no hay ningún problema. El problema es con los débiles, con las almitas. Algunas de ellas ya
están desistiendo y me han dicho que deciden no seguir en la congregación. ¿Por qué? Porque oyen voz de hombre y no voz de Dios. Aleluya. El hombre pecador no es guiado por el Espíritu Santo. El hombre que vive en pecado y no se arrepienta no es guiado por el Espíritu Santo. Dios no le habla. Lo que le hablan son demonios. ¿Por qué? Porque cuando un hombre es libre y vuelve otra vez, dice la palabra de Dios, vuelve a lo mismo, vienen demonios. No estoy hablando que sea el caso de todos, son casos específicos donde vienen demonios y los poseen, y son personas que están hablando o influenciados por demonios, y el demonio tiene mucha astucia, mucha habilidad, mucha destreza para seducir, para engañar. Los demonios tienen poder. Entonces hay personas, dice la palabra de Dios allá en 1 Timoteo 4:1, dice que en los postreros días muchos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Doctrina es enseñanza, guía, como lo que hace el pastor. Pastorear, dar doctrina, dar enseñanza, guiar, dirigir, conducir. ¿A dónde? A Cristo. Pero estos otros no están conduciendo a Cristo, los están alejando de Cristo. Entonces estas personas, hermanos, se están levantando y de verdad pareciera que tuvieran razón. Hablan con tanta, y a muchos han engañado. Algunos de ustedes saben que hay personas que están hablando muchísimas cosas y se han cachado muchísimas mentiras. ¿Por qué? Porque pues muchos de los hermanos y hermanas tenemos comunicación y hemos hallado en tantas mentiras. El espiritual juzga todas las cosas, discierne todas las cosas, dice la palabra. Pero el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Entonces estos hombres andan de una forma natural, humana, de carne y sangre. No andan en el espíritu. Entonces, algunos están oyendo voz de hombre y no de Dios. ¿Qué tanto te estás dejando guiar tú por el hombre? ¿Qué tanto has puesto tu oído a la voz del hombre? ¿Qué tanto le crees tú al hombre natural? Desde que ya te empiece a hablar un chisme, aguas, enciéndese esa antena. Desde que ya te está hablando un chisme o te está hablando de otra persona, ten cuidado. No te dejes seducir, no te dejes engañar, porque tú tienes que oír la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, mediante su palabra, mediante este siervo inútil que Dios ha puesto en este lugar. Porque yo te voy a dar un consejo. Jamás, nunca, Dios me libre darte un consejo que te envíe a la condenación o te envíe a destruirte. Siempre mi consejo será bíblico, conforme a las escrituras. Gloria a Dios. Entonces, yo no quiero que el diablo arrastre a más, o los demonios engañen más, o la voz del hombre engaña más. Estate alerta, hermano. Vivimos en tiempos finales, tiempos previos al arrebatamiento. No te dejes confundir, no te dejes engañar. Si aquí no predico la sana doctrina, si no te predico la palabra de Dios y lo que predicamos no está en la Biblia, tienes todo el derecho de decirme me voy porque usted es una apóstata. Usted está predicando mandamientos de hombres. Usted está predicando doctrinas que no son bíblicas. Me voy. Pero si aquí no se predica otra cosa que no sea la palabra, no te dejes guiar, aún por ti mismo. ¿Por qué? Porque aún tú mismo, sin necesidad de que alguien te diga algo, un chisme, una cosa, tú mismo puedes empezar a guiarte por ti solo. Tengamos mucho cuidado. Amén. Amén. Aquí vemos pues que Dios a María
que se levantó en contra de su siervo Moisés, hablando de que no estaba de acuerdo, de que Dios solamente le hablara a Moisés. No estoy de acuerdo, dijo. ¿Acaso Dios nada más puede hablarle a Moisés? ¿Acaso no Dios también nos habla a nosotros? En aquel tiempo se estableció por Dios que solamente hablaría a Moisés, y Moisés le hablaría al pueblo. Se estableció que Dios hablaría a los sacerdotes hablarían al pueblo. Dios estableció que hablaría a los profetas, y los profetas hablarían al pueblo. Ahora, yo no digo que ahora vivimos en tiempo de la gracia. Todos tenemos al Espíritu que estaba sobre los sacerdotes, sobre los profetas. Todos tenemos ese mismo Espíritu. Ahora, Dios puede guiarte. Jesucristo lo dijo, que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. El Espíritu Santo, no el hombre. Ahora, por eso dije hace rato, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, primeramente, en la oración, y luego, no por lo que oiga, por lo que vea, sino por lo que diga el pastor. El pastor va a entregar cuentas de tu alma. Yo voy a entregar cuentas. ¿Por qué digo? Tal vez dirás, ay sí, ¿cómo que lo que diga el pastor? ¿Para qué Dios puso pastores? ¿Para qué puso Dios pastores en la iglesia? Para guiar a sus Para guiar, para pastorear, para dar dirección, para dar consejo, palabra de Dios, dar dirección, para guiarlas a Cristo. O Dios puso al hermanito que está en pecado para que lo oigas a él. ¿Por qué? Porque el hermanito que está en pecado va a ir y va a hablar a su manera. ¿Por qué? Porque el hermanito fue reprendido. Porque al hermanito no se le toleró su pecado. Porque el hermanito se le exhortó y se le disciplinó. Ahí tal vez se le echó fuera de la congregación porque su pecado ya era para esa causa. Entonces ese hermanito no va a ir guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estos hermanitos se están levantando y están hablando, como te decía, de un que dice ser siervo. Y con temor a mi Dios lo digo, pero tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque son pecadores no arrepentidos, que siguen en la misma y siguen haciendo las mismas cosas. No se arrepienten y siguen destruyendo las almitas, las ovejitas que Cristo ganó con su propia sangre. Muchos son falsos, hermanos. Muchos son lobos rapaces. Muchos son infiltrados dentro de las congregaciones. Y por amor a ti, por amor a estas ovejitas que son de Cristo y por las que Él dio su sangre, por las que Dios me pedirá cuentas, por las ovejitas que están anhelando en su corazón a Jesús, su palabra, su dirección, por estas ovejitas yo voy a tener que echar fuera a esos lobos. Voy a tener que apalearlos, voy a tener que exhibirlos, voy a tener que exponerlos para que estos lobos se aparten y no puedan seguir tragando, destruyendo almitas de Jesús, ovejitas de Jesús. Gloria a Dios. Esto es así, esto es bíblico, esto es la palabra de Dios. Bendito sea Dios. El que es de Cristo permanecerá, el que no es de Cristo se irá. El que ame la palabra se quedará. El que ame la corrección, la disciplina, ama su alma. Pero el que la rechace, su alma menosprecia, dice la palabra de Dios. Porque muchos no quieren la disciplina. Por eso se van y se van hablando mal, confundiendo a las almitas que apenas empiezan a caminar con Cristo, metiéndoles chisme y medio como detractores. Y entonces esas almitas le creen a esos pecadores carnales no arrepentidos, porque no hay humildad en ellos, no se sujetan a nada ni a nadie, no se congregan, no entregan cuentas a nadie en su vida. Entonces decide tú a quién seguirás, a quién oirás. Si tu servidor predica algo o hace algo
que esté fuera de lo bíblico y tú te percatas, porque el Espíritu te va a guiar, hermano querido. El Espíritu Santo te va a guiar, si eres espiritual, te va a guiar y te va a decir lo que el pastor dijo, no, es cierto. Y el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. ¿Cuál es la verdad? Y te va a dar la cita, te va a dar el pasaje bíblico para que le digas al pastor, pastor, mire, usted predicó eso, pero mire, la Biblia dice otra cosa. Entonces tú tienes que ser guiado por el Espíritu Santo primeramente, porque así lo estableció Dios en tiempo de la gracia. Porque Dios, habiéndonos hablado muchas veces, de muchas maneras, a nuestros padres en el pasado, o sea, en el Antiguo Testamento, ahora nos ha hablado por el Hijo, Jesús. Y Jesús habló y estableció apóstoles, pastores para este tiempo de la gracia. Entonces, ¿a quién tienen que oír? A los pastores. ¿Por qué los pastores? Porque los pastores Dios los eligió no por... Yo anhelaba servirle a Dios en tiempo completo en mi corazón. Estuvo siempre. Yo quisiera un día, Señor, no depender de un trabajo secular y trabajar para un patrón donde estoy sujeto y no tengo tiempo para predicar tu palabra, para servirte a ti, Señor. Yo quería en un tiempo, pero nunca pensé en tener una congregación a mi cargo. Ahora, piensas tú, o piensa, y los que se están dejando guiar por hombres. Vuelvo a repetirte, si este servidor cae en pecado, en fornicación, en mentira, en avaricia, amando el dinero, o en pecado de inmoral, tú tienes todo el derecho, o yo más bien, yo mismo, yo me bajaría, confesaría mi pecado para que alguien más esté al frente, con humildad, porque yo sé lo que esto es. Delante de mi Dios digo, este humilde servidor, yo creo que, pues los que me conocen, 12 años solo, no busqué mujer, renuncié a los placeres, renuncié a la avaricia, al dinero, gracias a mi Cristo, que Él vino a mi vida y Él cambió mi mente, mi vida. Entonces, escucha, lo digo, gloria para mi Señor Jesucristo, la gloria es de Él, que lo poquito bueno, lo poquitas cosas buenas que hay en mí, es Cristo en mí. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Bendito sea Jesús, bendito sea el Señor Jesucristo. A Él gloria, a Él honra, a Él alabanza, a Él adoración, a mi Rey Jesucristo. No he santificado mi cuerpo para no tener una mujer. Ahora, la pregunta, ¿por qué Dios me lleva a esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si Dios me puso en este lugar, porque tal vez vio los años que me mantuve o me he mantenido por su gracia en santidad, me tuvo por fiel tal vez. Ahora, las personas que se están desanimando, están oyendo la voz de alguien que todavía tiene alcohol en sus venas, que todavía la droga no se ha desintoxicado completamente de su cuerpo. Están escuchando a personas que andan en fornicación y no arrepentidos. Fornicación de hace unas semanas, meses, bajo
su sangre alcohol porque tienen alcohol en sus venas, hace días, semanas toman. Entonces la gente está escuchando a estas personas. Los están escuchando y se están dejando guiar por lo que ellos están diciendo. Y delante de Dios muchos de ustedes saben que estas personas han mentido. Porque algunos saben de que hablo de algunas personas que se han ido hablando cosas que realmente Dios es testigo. Y que hemos hecho las cosas bíblicamente, conforme Dios manda que se conduce una iglesia del Señor. Entonces las personas están escuchando a estas personas, lenguas detractoras, que vuelvo a repetirlo, consejo de ellos. Y el Salmo 1:1 que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está. Mira, ves. ¿Consejos de quién? De malos. Pues están escuchando a los malos, a los carnales. Y no estoy hablando solamente de los que se han ido porque oyeron la voz del hombre, sino estoy hablando de los que están aquí, que están escuchando voz de hombre. Y la tristeza, el sufrimiento que tiene uno como pastor es cuando ve uno esas cosas. Es como Pablo decía: sufro dolores de parto. ¿Por qué? Porque las ovejitas también son como la figura de hijos. No es que sean hijos, son hijos de Dios. Yo también soy hijo de Dios. Pero los pastores tenemos la figura. No es que somos padres, como muchos lo predican. No, tenemos la figura de un padre. Por eso dice al anciano, no lo reprendas, sino exhórtalo. ¿Cómo? A padre, ¿cómo? No dice exhórtalo, no dice exhórtalo porque es tu padre. No, como a padre, o sea, la figura de un padre. Entonces nosotros, cuando hay desobediencia en la iglesia, cuando empiezan a oír la voz del hombre, a nosotros nos duele bastante. Para mí el dolor o lo que yo más sufro, por ejemplo, si hay personas que quieren hacerme sufrir, sencillamente háganse rebeldes, desanímense, anden metidos en chismes, anden metidos en porquerías, y entonces a mí me van a causar dolor, me van a hacer sufrir. A mí me duele, yo sufro. Para mí como pastor en la iglesia, eso es lo que más sufro, lo que más me duele, lo que me lastima el alma, el corazón. Cuando oigo que andan de detractores, de chismosos, desanimados, desobedientes, rebeldes, entonces a mí me duele, como Pablo decía, por quienes yo sufro dolores de parto. ¿Qué voz estás oyendo, hermano? ¿La voz de pecadores, de malos, o del Espíritu Santo y de tu pastor? Y esto tengo que decirlo así: casi nunca, y mi Dios que está aquí es testigo, no me agrada, o sea, no me siento a gusto, no me siento cómodo el promover como mi lugar o como pastor, como decir, sujétense a mí, obedézcanme porque soy pastor. Nunca. Me siento un poquito incómodo, pero tengo que hablarlo porque es palabra de Dios. O sea, tengo que hablar que te tienes que sujetar a tu pastor, que tienes que obedecerlo. Muchos rebeldes hay aquí, porque yo les he hablado qué es lo que se tiene que hacer y no. Ellos siguen igual, siguen conduciéndose de la misma manera, no obedecen. Yo digo cómo se deben de hacer las cosas y no, ellos dicen que ellos tienen la razón y siguen así. Y eso a mí me duele y me causa tristeza, a mí. Pero cuando yo veo obediencia, es como Dios, nuestro Dios, cuando veo obediencia en su pueblo,
Cuando ves un pueblo sabio, a él se le alegra el corazón. Hijo mío, si tu corazón fuese sabio, a mí también se me alegra el corazón. Dios se alegra con un pueblo obediente, no con sacrificios. Miren, a veces queremos ser más buenos que Dios. Lo he dicho muchas veces. Por ejemplo, Saúl tenía buenas intenciones, ¿verdad? Cuando dijo, pues él oyó al pueblo. No oyó la voz de Dios, se dejó guiar por la voz del pueblo. Luego, pues ya cuando tenía los animales que había traído de esos lugares paganos, dijo, pues voy a traer, los traje para ofrecer sacrificios a Jehová. Bueno, ahí parecía bueno, ¿no? Pues son para Jehová, son para sacrificios a Jehová. Pero entonces el profeta Samuel le dijo, ¿acaso se complace Dios en los sacrificios como en la obediencia? Que se oiga la voz de Dios. Entonces ve, hermano, ahí Dios lo desechó. ¿Por qué? Porque él se quería hacer cosas que aparentaban ser más buenas. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, mata al rey, mata niños y toda la gente, mátala. Mata todo ganado, deja todo y no te traigas nada de esos lugares impíos. Entonces Saúl se cree más bueno que Dios y le perdona la vida al rey. Ay, le voy a perdonar la vida al rey. Se quiso creer más bueno que Dios, ¿no? Hasta cierto punto sí. ¿Por qué? Porque Dios dijo, mátalo. Pero Saúl dijo, no, le voy a perdonar la vida. Aparentemente, así nosotros muchas veces. Si Dios dice, echa fuera a ese perverso, échalo fuera. No te quieras creer más bueno que Dios. Ay, pobrecito, pobrecito lobito. Si Dios dice, échalo fuera, échalo fuera. Sí. Si Dios dice, le dijo a Saúl, mátalos, mátalos. ¿Por qué? Porque había un plan de Dios de acabar con ese pueblo pagano y que no quedara descendencia. Asimismo lo hacía Dios cuando era hallado en pecado alguno, en adulterio. Mátalos delante del pueblo, apedréenlos. ¿Por qué? Porque entonces dice, vas a acabar con el mal en medio de tu pueblo. Ahora en este tiempo dice, el que persiste en pecar, repréndelo delante de todos, para que los demás también teman. Los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. ¿Para qué? Para que los demás también teman. Aquel después de 1, 2 o 3 amonestaciones dice, ¿y no entiende? Deséchalo. Deséchalo. No seas más bueno que Dios. ¿Por qué? Porque están oyendo la voz del hombre y no la voz de Dios. Muchos no están en armonía, en unanimidad, en un mismo sentir como pueblo, como iglesia, para salvación o última oportunidad de ese impío, de ese o esa pecadora o ese pecador. No estamos en esa unanimidad. Aquí el pastor lo echa fuera, así, pero yo lo recibo. Véngase para acá, chiquito. Véngase, pobrecito. Ay, qué feo pastor. Ay, qué malo. ¿Dónde está el amor de ese pastor? ¿Dónde está la misericordia de ese pastor? Entonces, ¿qué haces? Lo apapachas y entonces le haces entender que él está bien y que tú estás bien, pero el que está mal es el pastor y la congregación. Porque como tú lo recibes, tú lo apapachas, tú lo ayudas, tú le das, entonces, ¿qué le estás dando a entender a esa ovejita? Están ciegos, guías de ciegos. ¿Por qué? Porque esas personas que no están en un sentir con la congregación, se dejaron guiar por ese o esa persona que le fue a hablar a su manera.
Dejó hablar a su manera. Entonces se dejó engañar, oyó la voz del hombre y no la voz de los espirituales. Porque las decisiones que se toman aquí son decisiones de los espirituales y de lo que la palabra de Dios dice. Entonces oyó la voz de esa persona no arrepentida y entonces pues ambos se engañaron. Uno engañó al otro y el otro se engañó al otro. Porque así no es el orden de Dios. Yo no encuentro un texto bíblico que a mí me diga que sea así. Una enseñanza bíblica que sea así. No, esto es voz de hombre oyendo al hombre, guiándose por el hombre, creyéndonos más buenos que Dios. Dios Jesús reprendió una de las iglesias allá en Apocalipsis y le dijo: yo tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo los arrojo en cama si no se arrepienten de su fornicación. Yo tengo contra ti, le dice al ángel de la iglesia al pastor, yo tengo contra ti que dejas quietos, que dejas nomás el pecado dentro de la congregación. Tengo contra ti que no reprendes, no exhortas, no redarguyes a nadie, dejas que anden como ellos quieran. Así dijo el Señor Jesucristo. Y yo tengo contra ti. Imagínate que Cristo me diga: yo tengo contra ti, pastor, yo tengo contra ti, mi siervo, que has dejado que esos que andan mal hagan lo que quieran dentro de mi iglesia, de mis ovejitas, de las almas que yo gané con mi sangre. Yo tengo contra ti. Yo no te puse por tapadera. Yo no te puse para tapar pecados. Nosotros debemos guardar en nuestro corazón el pecado del alma arrepentida. De esa personita que viene y pide: hermano, caí, fallé, me he arrepentido. Lo guardo en mi corazón, lo ponemos en las manos de Dios, y esa persona es restaurada y es levantada una vez más. Pero no así con aquellos que no quieren y quieren seguir en lo mismo. La Biblia nos dice: para afuera, exhíbelo. Por eso hace ratito que hablé de una persona, lo dije así, no dije nombre, pero lo dije porque veo el peligro que asedia, que está alcanzando y confundiendo a muchos, y lo está apartando de Dios y los está llevando a oír voz de hombre. Están poniendo la mirada en el hombre y se están yendo, alejando de Jesús, de la voz del Espíritu Santo, de la verdadera palabra. Se están alejando. Entonces dijo el Señor Jesús: yo tengo contra ti. Imagínate que el Señor diga: yo tengo contra ti. ¿Qué le pasó a Elí? A Elí, que no estorbó el pecado de sus hijos. Estaban ahí dentro de la congregación, sí, ministraban, sí, pero no les estorbó. No les estorbó, fue tapadera. Así muchos pastores, tapaderas. Y pues como son pastores que quieren agradar a los hombres, pues no predican esta verdad. Entonces, Dios sea con ellos. Dios tenga misericordia. Entonces, Elí, pues murió él y murieron sus hijos. ¿Por qué? Porque nunca estorbó el pecado de sus hijos. Y estaba ahí como sacerdote principal, pero no dijo: a ver, ustedes se quitan de aquí. Los dejó que ministraran. Así mismo hoy, así en Apocalipsis, el Señor Jesús: tengo contra ti que estás dejando el pecado dentro de la congregación. Entonces yo tengo, hermanos, mi deber es guardar, aunque sea 5 o 10 almas que se vayan en el arrebatamiento, 15 almas, 20 almitas que se vayan en el arrebatamiento, que nos vayamos con Cristo, pero que sea esa palabra sana para tu vida, para mi vida.
Gloria a Dios. Hay personas que todavía se están conduciendo, pero yo te pido, hermano, y te advierto, y esa advertencia la tomo también para mí, y tómala tú. Si nos deslizamos, tengamos cuidado, hermanos, que Dios no va a tener por inocente al culpable. Dios no va a tener por inocente al pecador. Mira, vamos a ir rápido, hermanos. Vamos a ir a Números 16:1. Amén. Santo es Dios, bendito sea su nombre. Hasta ahorita, ¿qué tanto has oído la voz del hombre? ¿Qué tanto has puesto tu mirada en el hombre? Porque muchos se han desanimado porque pusieron su mirada en el hombre. Han salido de las congregaciones porque pusieron su mirada en el hombre. Muchos se fueron de las congregaciones porque escucharon la voz del hombre, y no la de Dios. Dios nos dice, persiste, sigue adelante, persevera hasta el fin para que seas salvo. No desistas, habrá pruebas, habrá vituperios, se levantarán contra ti, te perseguirán, tendrás tribulaciones, tendrás pruebas, te enfrentarás a personas carnales dentro de las congregaciones, porque en las congregaciones hay carnales y hay espirituales, pero tú sigue adelante, recibirás ofensas, pero tú sigue adelante, pon tu mirada en mí y no en el hombre, no escuches voz del hombre, escucha mi voz, mi palabra, porque si eres mi oveja, mis ovejas oyen mi voz. Amén. Y me siguen. Sigue a Jesús. Soporta las aflicciones. Soporta las pruebas. Soporta los vituperios. Soporta las maldiciones. Soporta los chismes. Y entonces serás aprobado por Cristo. Amén. Porque si tú desistes, porque por el chisme, por las murmuraciones, porque pusiste el oído en el hombre y oíste al hombre y te dejaste guiar por el hombre, van a pasar cosas, vas a pasar por dolores y podrías extraviarte y tu alma podría perderse porque te dejaste guiar por el hombre, y el hombre no lleva al cielo. El hombre no lleva al cielo. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios llevan al infierno, no al cielo. Al cielo solamente es oyendo la verdad, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Esta te va a llevar al cielo. Pero esta también te la va a dar el pastor, tu pastor. Y también guiado por el Espíritu Santo en tu oración, vas a ser guiado para el cielo, porque hay un solo camino, la verdad y la vida, y es Jesús. Es el único, no el hombre. El hombre, si te dejas guiar por el hombre, vas ciego, guía de ciego, ambos caerán en el hoyo. Ambos caerán en el hoyo. El hombre te va a conducir a la muerte, los demonios igual, al infierno. Así que no escuches voz de demonios. ¿Por qué? Porque muchas veces los hombres son influenciados por demonios, y los demonios son los que hablan, escuchando, dice, doctrinas de demonios. Y es que los demonios están hablando así, oyendo así que te hablan en los aires. No, doctrinas de demonios desde los altares. Desde ahí que se te acerque el hombre y te empiece a hablar y conducirte, descarriándote, engañándote. No oigas voz de hombre. Escucha la verdad, la palabra de Dios, la voz del Espíritu Santo que está contigo, y la voz
y la instrucción de tu pastor que te va a predicar la palabra. Amén. Gloria a Dios. Coré, dice Coré, hijo de Azar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gen, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Escúchenlo bien, ¿qué es lo que aconteció aquí? Aquí aconteció que Coré, Datán y Abirán, hombres perversos, que se levantaron en contra de la autoridad que Dios había establecido en esa congregación. Moisés. Se levantaron en contra de él y dijeron: no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo de que solamente Dios hable a través de ti. También Dios nos habla a nosotros. Y también nosotros podemos conducir a un grupo. Dice que a 200, se jalaron a 200 personas. Hicieron una conspiración y se levantaron en contra de el siervo de Dios Moisés. ¿Y qué hicieron estos 200? ¿Oyeron la voz de Dios a través de Moisés? ¿O la voz de Coré, de Datán y Abirán? Oyeron la voz de Datán, de Coré y de Abirán. Escucharon la voz de ellos, porque ellos se levantaron. No estaban de acuerdo de cómo Moisés conducía a la congregación. Y así está pasando hoy en día. Las personas que a veces se salen de una congregación, no es porque se esté predicando una falsa doctrina. No es porque el pastor vive una vida de inmoralidad, o porque el pastor es un avaro o un hipócrita que dice y no hace. No, se salen porque no les agrada, no están de acuerdo de que el pastor esté ahí o el siervo de Dios esté ahí. Ay, Dios mío, este pasaje voy a dejar que tú lo leas en casa, todo el capítulo. Pero, ¿por qué? Porque hay tanta enseñanza, detalle a detalle, hermano, texto a texto. Pero yo nomás quiero ir a la parte donde Dios se enojó tanto de estas personas, que bríncate al 28. Bríncate al 28, porque no quiero leer todo el resto de los pasajes por el tiempo. Pero ya vimos que se levantaron porque no estaban de acuerdo. Hoy se han levantado mujeres y hombres que no están de acuerdo cómo estamos conduciendo la iglesia del Señor. No están de acuerdo, sencillamente. Y es la razón por la que ya no quieren nada con esta congregación, porque no están de acuerdo. Yo no sé en qué no estén de acuerdo, ¿verdad? Tal vez porque estamos tomando la autoridad que Dios nos ha delegado. No sé por qué, pero han decidido no permanecer a esta congregación, irse. Entonces, veamos qué es lo que pasó con estas personas que no estuvieron de acuerdo con el pastor Moisés de aquella congregación. 28. Y dijo Moisés:
En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia mano. Escucha, lo que hemos hecho no es palabra de Celso. Las decisiones que hemos tomado no es algo que me lo saqué, como dicen, de acá de la manga, o algo que se me ocurrió, algo que tal vez dije esto va a funcionar. No, lo que hemos hecho es lo que manda Dios en su palabra. Entonces aquí dice, verán todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad, dice Moisés. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. O sea, si estas personas viven una vida normal y estas personas, pues de alguna forma que se han levantado en contra, pues son prosperadas, bendecidas y levantan una iglesia, una congregación donde esté el Espíritu, o verdaderamente se congregan en otra iglesia y vemos que den fruto, veamos que Dios está con ellos. Bueno, Dios no me mandó a mí y lo que hemos hecho fue fuera de la voluntad de Dios, fue voz de hombre y fue algo que se me ocurrió a mí, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí Moisés. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Vean cómo se encendió la ira de Dios, o cómo se enoja Dios cuando se levantan hombres en contra de lo que Dios está haciendo en una congregación, conforme al orden de Dios. Cuando no están de acuerdo. Hermanos, esto es peligroso, a mí me da miedo. A mí me da miedo, hermano. A María, cuando se levantó contra Moisés, su contexto es que María, Dios le envió una enfermedad de lepra. Se enfermó María y fue expulsada de la congregación por leprosa. Y ahí también nos da una enseñanza, lepra espiritual. Le mandó una lepra física, pero hoy hay muchos leprosos espirituales, que su corazón está podrido, llagado, hermanos. El diablo, el pecado, los ha podrido. ¿Por qué? Porque están hablando pura putrefacción. De su garganta son sepulcros abiertos. Sepulcros abiertos, dice, son su garganta, veneno de áspid hay debajo de su lengua. Solamente empiezan a convertirse en detractores, a denigrar y desacreditar una congregación, porque no están de acuerdo con ellos o con ese movimiento como Dios está guiando a esa congregación. Entonces aquí vemos también, así como María le cayó la enfermedad por levantarse en contra de un hombre que Dios sí había levantado. Aquí dijo pues Moisés, si Dios no me envió, vamos a ver que ellos que se levantaron en contra mía, pues el incienso que ellos presenten a Jehová, se mirará la gloria de Dios, se mirará que ellos son siervos de Jehová, y se mirará pues que su congregación pues prospera en sus vidas espirituales. Pero si no, entonces sabrán que Dios sí me envió y que Dios sí manda que se hagan las cosas así. Por esto es peligroso, hermanos, que alguien se deje guiar por voz de hombre. No se te olvide esta palabra, grábala en tu corazón, llévatela en tu mente y en tu corazón. No te dejes engañar.
Déjate guiar, otra vez te lo digo, por el Espíritu Santo. Déjate guiar por su palabra. Y déjate dar consejo, dirección por el pastor donde tú te congregas. Por favor, amo tu alma. Y yo te veo, hermano, con amor y con misericordia. Cada almita que llega aquí, yo la veo con amor, con misericordia. Porque quieren a Jesús, quieren salvar sus almas. Y mi deber es cumplir con mi trabajo, cumplir con lo que Cristo me ha encomendado. Amén. Gloria a Dios. Que vayas al cielo. Si te extravías, te voy a exhortar. Si te sigues extraviando, te voy a reprender. Si te sigues extraviando en lo mismo, te voy a disciplinar. Y si te extravías ya, sin arrepentimiento, te voy a expulsar. Porque son las formas que Dios ha dejado para ver si la última de la expulsión, a ver si en esa última entiendes y te conviertes verdaderamente. Dios usa estas formas porque quiere el Señor salvarte todavía. Por eso Dios usa estas maneras. Porque Dios, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice el Señor. No, aún el impío que es echado fuera de una congregación, aún de ese impío, el Señor no quiere su muerte, sino que el impío se aparte y viva. Aún Dios todavía a esa persona le da todavía una oportunidad, todavía. Impío, arrepiéntete. Es todavía una forma de salvación, como una segunda forma o tercera forma de que Dios quiere salvar el alma de aquel que es echado fuera, para que entienda la veracidad de su pecado. Porque si lo seguimos apapachando, él va a estar así como que no pasa nada y se va a perder su alma. Entonces bíblicamente tenemos que hacer lo correcto por amor. Porque Dios al que ama corrige, azota, disciplina al que la ama, al que recibe como hijo. Entonces todo esto es por amor de Dios. Entonces dice, y aconteció que cuando él cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Perecieron, porque no se arrepintieron. Aleluya. Es peligroso, ¿verdad? Es feo. Entonces, el Señor, yo creo que ha hablado a nuestros corazones. El apóstol Pablo dijo, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema o sea maldito, pues busco ahora, dijo Pablo, el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara yo a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. Escúchalo, no es según hombres. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo está diciendo que el evangelio que él predica, la enseñanza, la doctrina, no es de hombre, sino de Jesucristo. Por eso es que dice, yo no agrado a los hombres. Pues si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así es que no vamos a agradar a todos. Los que verdaderamente son de Cristo se conducirán con temor y reverencia a Jehová, a Dios.
Y los que no, sencillamente les enfadará esta palabra, sencillamente tomarán su decisión de oír la voz del hombre o de oír su propia voz interna de ellos y se van a hacer las cosas a su manera. Cuando tú quieras hacer algo como miembro de esta congregación, que vas a ir a predicar o que vas a ir o que te vas a ir a visitar una familia o que no vas a venir a la congregación porque te vas a congregar en otra, te pido por favor que me lo hagas saber para que yo te dé un consejo sabio conforme al corazón de Dios, para que no te dejes guiar por ti solo. Yo para eso estoy, hermano. ¿Sí? Si el Señor me puso aquí, yo velaré por tu alma para que vayas al cielo, para que vayamos juntos al cielo. En el nombre de Jesús, pongámonos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. No escuches más la voz del hombre, y menos de hombres malos y pecadores no arrepentidos. Escucha la voz de Dios por su Espíritu Santo, a través de su bendita palabra, porque es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino, y también por el siervo que Dios ha delegado para que te aconseje, para que le entregues cuentas a Él de tu vida, para que Él te exhorte, para que Él te corrija, para que Él te redarguya, para que Él reprenda, para que Él te aconseje, para que Él te bendiga, te ayude, ore por ti, vele por tu alma. Esa es la labor de un pastor, velar por tu alma. Sujétate, hermano querido, sujétate por favor, por tu propio bien, hermanito querido. Obedece a tus pastores, obedezca. Mira que tus pastores nunca te darás cuenta a través del Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo que mora en ti. Te vas a dar cuenta cuando el pastor se enseñorea de ti, cuando el pastor no es guiado por el pastor de los pastores, por el príncipe de los pastores. Tú mismo te darás cuenta. Tú mismo te darás cuenta cuando alguien es siervo y cuando alguien no es siervo de Dios. Cuando alguien anda en pecado y cuando alguien anda en el Espíritu. Tú te darás cuenta cuando alguien predica la verdad y cuando alguien predica mentira. Porque el Espíritu te guiará. Él te hablará. Él te enseñará. Padre bendito, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta noche por esta palabra. Bendito eres, Padre Santo. Bendito seas por siempre. Te adoro, te glorifico, exalto tu santísimo nombre. Padre bendito, aún Señor amado, tu siervo, Padre Santo, puede en algún momento actuar humanamente. Ese hombre soy yo, el terrenal, el hombre que todavía está en este cuerpo de carne y sangre. Perdóname, Padre Santo. Perdóname, Señor Jesucristo. Perdóname si he fallado, me he equivocado, en algún momento me equivoco. Ay, oh Dios eterno, por favor, sé tú redarguyendo a tus ovejitas. Cuando yo me equivoque, Padre amado, sé tú, su Santo Espíritu, guiándoles. Padre eterno, en tus manos estoy. Dame sabiduría, entendimiento, dame ciencia, Dios, para poder guiar a tu pueblo hermoso, a tus preciosas ovejas, Padre, a tu amada iglesia, Padre Santo, a ti, Señor, guiarlas a ti, Padre Santo, que en el momento que tú vengas, Señor, estén preparados, estemos listos para irnos contigo en el arrebatamiento, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de abajo, Señor. Padre Santo, gracias. Si algo hay en tu siervo, Padre Santo, algo bueno, digno de alabar, Padre eterno. La gloria es tuya, Padre Santo. Eres tú en mí, hablando y guiando a este instrumento, a tu siervo, Padre eterno. Sé tú guiando mi vida, por favor, Padre amado, para guiar a tu amada y preciosa iglesia. No permita, Señor, que se extravíe, Señor, tu siervo, Padre Santo, y mucho menos tu amada iglesia. Toma el control de esta iglesia, amor a mi prójimo. Ven, gobiérnalos tú, Padre Santo.
Hágase tu voluntad y no la del hombre aquí en esta congregación, en nuestras vidas, en nuestras familias, Padre Santo. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, dice tu palabra. A ti, Señor bendito, gloria, honra, alabanza y adoración. Gracias. En tus manos encomiendo la vida de cada ovejita, de cada hermano, de cada uno de ellos, Padre Santo. Y en el nombre poderoso de Jesús, yo reprendo y echo fuera todo espíritu inmundo, toda fuerza del mal que quiera confundir, que quiera engañar, que quiera seducir, que quiera confundir lo que es tuyo, lo que te pertenece, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, es echado fuera en el nombre de Jesús. No tiene parte, no tiene parte en esta iglesia, porque la compraste a precio de tu propia sangre. Es tuya, te pertenece. No permitas que ninguna mentira, ningún espíritu inmundo seduzca, engañe. No permitas que el hombre, Padre eterno, depravado, no permitas que el impío, Padre, logre sus intenciones perversas y malignas. Por favor, Dios eterno, dale el discernimiento a tu iglesia. Dame el discernimiento a tu siervo, Padre, para poder ver lo espiritual y que no haya nada, Padre, que contamine y que destruya tu cuerpo, Padre. Gracias te doy, y en tus manos encomendamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestra congregación. Eres tú el Rey. Gloria, honra, alabanza a tu santo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bendito. Gracias.